tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias de este último viernes de noviembre. Así es, Martín, ¿cómo andás, Nati? estás? Todo bien, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hora y media de información por delante. La cuestión Cardama vuelve a la agenda. Exacto. La Presidencia de la República presentó hoy, este viernes, una ampliación de la denuncia penal por la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero español Cardama, tras el pedido de construcción de las patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, había dicho esta semana que tras la denuncia presentada por el gobierno ya había una negociación jurídica en curso con Cardama. Y según dijo Lasso en su momento, no habrá una reunión directa con la firma, sino un intercambio formal mientras los respectivos equipos legales definen los pasos a seguir. Bien, tenemos mucho más para esta edición de viernes. Aquí están los titulares. El Senado concluyó la aprobación en particular del proyecto de ley de presupuesto sobre la medianoche, luego de más de 10 horas de sesión. La iniciativa volverá a la Cámara de Representantes para que sean ratificadas las enmiendas realizadas en la Cámara Alta. La inseguridad volvió a posicionarse como el principal problema del país, según la última encuesta de equipos consultores. En tanto, un sondeo de la empresa Opción registró una leve mejora en la aprobación del gobierno. La Intendencia de Montevideo puso a disposición de la ciudadanía el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos. La directora de la División Limpieza y Gestión de Residuos de la comuna, Chiara Fioretto, dijo que se busca avanzar hacia un modelo más inclusivo y ambientalmente sostenible. Según la Oficina Nacional del Servicio Civil, actualmente hay 274.000 personas con vínculos laborales con el Estado. La oficina plantea el desafío de cumplir con la cuota para personas con discapacidad, afrodescendientes, trans y víctimas de delitos violentos. La artista colombiana Shakira se presentará en el Estadio Centenario los días 3 y 4 de diciembre. En la previa, MBD Noticias conversó con Martín Toledo, jefe técnico de la productora responsable detrás del show, para conocer las demandas logísticas del espectáculo. La escuela pública número 100 Héctor Figoli, ubicada en la tribuna olímpica del Estadio Centenario, permanecerá cerrada con motivo de los shows que ofrecerá Shakira. Las familias de las y los alumnos se mostraron preocupadas por la medida tomada a pocos días de terminar el año lectivo. La primera ministra de Trinidad y Tobago confirmó que hay personal estadounidense en la isla que está ayudando a las autoridades a instalar un radar para el aeropuerto, en medio de las especulaciones sobre un posible ataque militar por parte de Estados Unidos a Venezuela. Este domingo hay elecciones en Honduras, donde la ciudadanía elegirá entre un partido de izquierda y dos candidaturas de derecha, una de ellas respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gracias por estar. Esto se hace extensivo a quienes siguen nuestras emisiones mediante sus dispositivos, por ejemplo, a través de la web tvciudad.uy o del canal de TV Ciudad en YouTube, y lo mismo para quienes nos escuchan mediante Uniradio, sea en sus dispositivos o a través de la radio convencional. Recuerden, 107.7 de FM, Montevideo y cercanías, una opción, la otra, uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque hay móviles llamando. Sí, y vamos primero al contacto con Martín Duarte, que hoy nos tratará de contestar una de las interrogantes de quiénes son las radios en Uruguay. Una pregunta que viene al caso, Martín. Sí, una pregunta que es bastante amplia, Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes, pero que se pone sobre la mesa a la hora de esta transferencia que se está dando en particular en M24 y que venimos siguiendo en los últimos días, a propósito del traspaso de una onda. Siempre se dice, habitualmente cuando surgen estas ventas, que las ondas son del Estado. Bueno, ¿realmente son del Estado? ¿Cuáles son las garantías que brinda el Estado a la hora de fiscalizar este tipo de ventas? Y después otro de los temas que ha quedado sobre la mesa es la extranjerización de los medios. Bueno, ¿cuánto se sabe de los reales dueños de las ondas de radio? Hoy vamos a tratar de trazar un mapeo, un mapa de cómo quedaron principalmente armados los principales grupos radiales, pero en particular si toda la información que se vuelca es tan real de cómo la conocemos, y después, cómo es el proceso para adquirir una radio. Esto en un ratito le estaremos contando. Y en una de las zonas más lindas de Montevideo, allí en el límite de Malvin y Punta Gorda, en el Molino de Pérez, Mariana Abreu. ¿Qué pasa por ahí, Mariana?
¿Cómo andás, Natalia? Aunque no lo crean, en unos minutos vamos a estar buscando arañas, insectos y otros bichos pequeños en el marco de una actividad que realizan el Instituto Clemente Estable y también la Facultad de Ciencias en el contexto del Día de los Derechos de las Infancias. Así que los convoco en un ratito. Otro asunto, la secretaria general de ADEON Montevideo, Silvia Tejera, instó al diálogo para evitar que la reestructura que se está aplicando aquí en TV Ciudad genere pérdida de puestos de trabajo. Con respecto al rol de TV Ciudad en varias ocasiones, por ejemplo, por allá por junio, antes de asumir como intendente, habló Mario Vergara, el actual intendente de Montevideo. Plataforma de diversidad de voces, además de que tiene un componente cultural, un componente educativo, un componente de mostrar cosas de Montevideo, que obviamente otros medios no tienen por qué hacerlo. También es una plataforma de diversidad de voces y por lo tanto yo reivindico el rol de TV Ciudad. Todo ha sido de golpe y a veces hasta por terceros y bueno, entendemos que hay que potenciar el diálogo, buscar todos los mecanismos de negociación para revertir esta situación y que estos 30 compañeros no pierdan su puesto de trabajo. Comenzamos el desarrollo informativo. El Senado concluyó la aprobación del proyecto de ley de presupuesto esta medianoche, luego de más de 10 horas de sesión. La iniciativa ahora volverá a la primera Cámara que la consideró, la Cámara de Representantes, para que se ratifiquen las enmiendas, las modificaciones surgidas en el Senado. Quiero felicitar a todas y todos los senadores del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado, a todos los funcionarios y las funcionarias que han trabajado tantísimo, no solo para el presupuesto, sino que trabajan tanto y sostienen también el trabajo del Parlamento. Sin duda, una enorme felicitación. Votemos ahora el artículo 1 que consagra que hemos votado este proyecto de ley. 29 en 29. Comuníquese a la Cámara de Representantes. Más voces parlamentarias. Habló el senador frente amplista Daniel Cayani, que es coordinador de la bancada del oficialismo, y llamó a que se generen consensos, a que se busquen por lo menos consensos para designar fiscal de corte como forma de justamente fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, luego de que el presidente Yamandu Orsi, hace algunas horas o un par de días atrás, hablara a favor de la permanencia en el cargo del actual fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Cayani compartió la necesidad de dar una señal al avance del crimen organizado, pero recordó que la potestad de proponer un nombre es del Poder Ejecutivo y que para la designación se requerirá una mayoría especial de 19 votos en el Senado. Y que tiene iniciativa para proponer un nombre para integrarse, para ser designado como fiscal de corte es el gobierno, es el Poder Ejecutivo de turno. El Poder Ejecutivo anterior no mandó ninguno y bueno, y el fiscal en ese momento era Díaz, renunció y hubo que encontrar un subrogante que era Gómez y después encontramos otro subrogante que es Ferrero. Yo creo que lo que mejor puede hacer el gobierno antes de enviar un nombre es tratar de consensuar un nombre entre los diferentes partidos políticos, que seguramente no sean los que quieran la oposición y no los que sea el que quiera el gobierno en primera fase, y tiene que haber alguno que nos ampare a todos. Ahora también creo que hay que fortalecer, sobre todo, la mirada para que, primero, la Fiscalía no sea un coto de caza político, no sea un trofeo, y sea un instrumento más para la persecución del delito, que en Uruguay sin duda es muy necesario. Con esto de que no sea lo que quiere el oficialismo o el que quiere la oposición, ¿descarta a Ferrero por lo menos el apoyo del Frente? Yo no descarto a nadie. Lo que digo es que si uno quiere negociar no puede imponer. Para negociar hay que ceder. Si el presidente no lo descartó en las últimas horas. Por eso, yo no descarto a nadie. Lo que sí digo es que si uno va a negociar, no le puede imponer al otro lo que tiene que pensar. Salimos del Parlamento, entramos en la agenda de Montevideo. Hasta el 11 de diciembre está abierta la consulta pública del Plan Departamental de Limpieza 2026-2027, que tiene como uno de sus objetivos principales generar un modelo de gestión de residuos más circular. Sí, y atención porque la ciudadanía puede realizar aportes u observaciones y lo puede hacer a través del correo electrónico de la división correspondiente de la Intendencia de Montevideo.
Un foco muy importante y en el cual tenemos que trabajar muchísimo con una mirada a largo plazo es la transformación del sistema de gestión de residuos. Ahí es mucho más que la limpieza, es qué pasa con nuestros residuos, ¿no? Hoy en Montevideo la mayoría de los residuos que generamos van a un sitio de disposición final y se entierran, y es un modelo súper lineal. Lo que nosotros queremos transformar es que cada vez vayamos a un sistema más circular. Este plan es de todos los montevideanos y las montevideanas, entonces es de hecho una invitación a que las personas lo vean en la web, lo lean, lo comenten. Lo que más nos importa es que sea una herramienta que sea accesible, que sea fácil de entender, que no es una herramienta técnica, que hay que tener un conocimiento del sector residuos para entenderla, es una herramienta que está dirigida a público en general, es un documento de 40 páginas, o sea que es bastante accesible. Y sí, lo que se puede hacer es leerlo, ver que si esto refleja las preocupaciones que tenemos todos, que sabemos que es un tema que nos importa y que nos preocupa, la limpieza y la gestión de residuos en Montevideo, ver si dentro de las preocupaciones que cada uno y cada una tiene están reflejadas ahí acciones, ¿no? Ahí hay cosas muy concretas de, por ejemplo, a cuántos hogares vamos a llegar con los contenedores intradomiciliarios, algunas mejoras que vamos a hacer en programas específicos de barrido, indicadores para medir el seguimiento en distintos programas. Entonces, más que nada es una invitación a que lo vean, lo revisen de forma crítica también. Más asuntos de Montevideo. La Asamblea de ADEOM rechazó la propuesta salarial presentada por la Intendencia de Montevideo en el marco de las negociaciones hacia el próximo convenio colectivo, pero aprobó las propuestas vinculadas en líneas generales a condiciones y ambiente de trabajo. La secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, defendió ambas decisiones y además expresó preocupación por los recortes aplicados desde octubre y por la serie de despidos que están sucediendo en TV Ciudad. Tejera empezó explicando por qué se rechazó la propuesta salarial para el convenio colectivo. No contempla absolutamente ninguna de las aspiraciones ni de los puntos que están en la plataforma reivindicativa. Después, en referencia al bloque de condiciones y medio ambiente de trabajo, que en el que estamos negociando trabajar en salud mental, generar una comisión para el estudio de la insalubridad en muchas de las tareas que hacen los compañeros y las compañeras, seguir teniendo un fondo específico para trabajar en salud y seguridad laboral, trabajar en reinserción y reconversión laboral. Ese sí fue aceptado, o sea, vamos a seguir avanzando en esa discusión. Además, Tejera dijo que los recortes aplicados por la Intendencia desde octubre, cuando se hizo efectivo un plan de ordenamiento financiero y eficiencia en la gestión, que se extenderá por 6 meses, pueden motivar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Les pedimos un nuevo ámbito antes del próximo martes y si no, de lo contrario, vamos a ir a la DINATRA a denunciar la situación. Tenemos compañeros que en el caso de los sextos días tuvieron su recorte del 100%, esto afecta a un 33% de lo que es su ingreso. Después compañeros que tuvieron recortes en las horas extras, en viáticos. Con respecto a TV Ciudad, la dirigente sindical reclamó diálogo para revertir casi 30 interrupciones de vínculos laborales asociadas a una reestructura del canal que, según dijo, resultaron un balde de agua fría. En algunos casos hay gente que hace varios años que desempeña la función y además de eso son trabajadores que hoy por hoy están perdiendo su puesto de trabajo. Entendemos que hay que potenciar el diálogo, buscar todos los mecanismos de negociación para revertir esta situación y que estos 30 compañeros no pierdan su puesto de trabajo. Otro asunto, el directorio del Banco República decidió aplicar un descuento de 15% en compras con la tarjeta Brou Recompensa en el litoral como forma de mitigar el efecto de la diferencia de precios en Argentina. Habló Álvaro García, el presidente del banco, que dijo que esta decisión se tomó, destacó especialmente que esta decisión se tomó después de distintos contactos con dirigencia política de los departamentos afectados y también aclaró que estas medidas regirán desde el próximo diciembre hasta marzo, inclusive, del año que viene. La situación, lo hemos conversado con ediles y diputados y diputadas, no es la misma que existía anteriormente, por lo tanto es un porcentaje que entendemos adecuado, pero puede no quedarse ahí, porque estamos también invitando a los comercios a que puedan incrementar ese descuento. El banco garantiza un 15%, pero los comercios podrán decidir en función del incremento de ventas que nos han dicho que fue, y así lo dicen los números, que fue de manera importante con el uso de la tarjeta, podrán decidir poner algún descuento adicional. Estamos agregando otra cosa, que es otro beneficio, que es que aquellos comercios que además utilicen
La herramienta que es muy buena, que el banco presentó este año y que es la cobranza vía celular, sin utilización de POS, o sea, utilizar el celular como un POS, que es el Brovo a Mano Comercios. Si la cobranza de estas ventas se realiza a través del Brovo a Mano Comercios, se le exoneran al comercio, se le exoneran todos los aranceles. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y, como suele ocurrir últimamente, lo podríamos denominar el capítulo Donald Trump, pero por distintas razones. La primera de ellas tiene que ver con la situación que se vive actualmente en el Mar Caribe, porque hoy Trinidad y Tobago, isla muy cercana a Venezuela, confirmó la instalación de un radar para el monitoreo de distintas naves que se desplacen en el Mar Caribe en las cercanías de Venezuela. Esto ocurre después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos visitara por segunda vez ese país en medio de un contexto amenazante del presidente Donald Trump, quien dijo en las últimas horas que ahora podrían comenzar operaciones terrestres contra el narcotráfico, aunque no queda claro ni dónde, ni cómo, ni de qué manera serían implementadas estas operaciones que ha anunciado el presidente de Estados Unidos. Todo esto lo único que hace es generar mayor tensión en el Mar Caribe y, por supuesto, en Venezuela, donde el gobierno ha decretado el estado de alerta general ante una posible intervención norteamericana. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, aseguró que la instalación del radar ayudará a su país a mejorar la vigilancia de los narcotraficantes en aguas jurisdiccionales, en línea con las declaraciones utilizadas por el gobierno de Donald Trump para justificar sus acciones militares en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela. La agencia de noticias EFE destacó que la confirmación del radar estadounidense se produjo después de que la ciudadanía informara haber visto marines de ese país en un popular hotel de Tobago y de que las plataformas de seguimiento de vuelos también detectaran el aterrizaje de aeronaves militares en el aeropuerto internacional Robinson. Las palabras de la gobernante llegan justo después de que el pasado martes 25 de noviembre el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Kane, visitara Trinidad y Tobago por segunda vez desde que Washington inició su inédito despliegue militar en la región en agosto pasado, cuando la propia ministra destacó que la presencia del alto mando militar reafirmaba la colaboración entre los dos países en materia de seguridad y estabilidad regional, según resaltó el Pentágono. El anuncio surge luego que el presidente estadounidense Donald Trump agitara otra vez la posibilidad de atacar por tierra a los narcotraficantes de Venezuela, luego de evaluar que ya no hay muchos viniendo por el mar debido a los bombardeos en el Caribe y el Pacífico, aunque no aclaró dónde y cómo se producirían las intervenciones. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de visas para ciudadanos afganos y de países del tercer mundo. Todo esto como resultado del ataque armado que se produjo hace algunas horas en los alrededores de la Casa Blanca, que recayó sobre dos militares de la Guardia Nacional, matando justamente a una de las integrantes de ese cuerpo. El presidente de Estados Unidos ha dicho que lo que hizo su antecesor Joe Biden fue abrir las puertas justamente a una inmigración masiva, pero hay que tener en cuenta que la persona que está señalada por ser el autor de los disparos y que investiga el FBI está relacionada con una visa que recibió este afgano, como tantos otros, por haber colaborado con Estados Unidos durante la guerra contra los talibanes. Este episodio ha hecho una vez más desatar las alarmas sobre cuáles serían las consecuencias sobre toda esa población migrante que ha llegado de países, como dice el presidente Trump, del tercer mundo. Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, escribió el presidente Donald Trump en una publicación en sus redes sociales, usando un término obsoleto y ofensivo para las naciones económicamente en desarrollo.
El mandatario sostuvo que eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos y que pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental. El mandatario republicano también amenazó con revocar millones de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor Joe Biden, que incluiría el programa de visas especiales para los afganos que habían trabajado con Estados Unidos en Afganistán antes de que los talibanes regresaran al poder. El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada en la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca. El ataque, descrito por las autoridades como una emboscada, se perpetuó contra 2 soldados de ese cuerpo militar desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. ¿Quiénes concentran la explotación de las ondas radiales en el espectro uruguayo? ¿Qué dice el mapa justamente radial en ese sentido, en el sentido de ese negocio, ese rubro de actividad? Asunto que empieza a desarrollar Martín Duarte. Gracias, Martín. Bueno, a propósito de esta situación que ha sido pública en las últimas horas, del proceso de venta de la emisora M24, bueno, con sus 3 radios, una en Montevideo, otra en Maldonado y otra en Colonia, la afectación laboral que ha tenido también para compañeros y compañeras de los medios de comunicación, bueno, nos ha puesto el tema sobre la mesa, en particular para tratar de transmitirle al televidente cómo son los procesos, por un lado de adjudicación y por otro lado de venta de radio, porque siempre estuvo sobre la mesa esa frase hecha que las radios o las ondas en particular, tanto de radio y televisión, son del Estado, pero cuánto el Estado incide a la hora de lo que puede ser la adjudicación o la revisión incluso de algunas ondas, cuando aparecen nombres de personas, muchas de ellas quizás testaferros de los dueños originales, que a veces funcionan como pantalla para estar ocultando los verdaderos nombres que hay detrás de algunos medios de comunicación. Pero para empezar, hablando un poquito desde un origen de cómo se adjudican los medios de comunicación, en particular vamos a centrarnos en las radios. Estuvimos hablando con Gustavo Gómez, él es director ejecutivo de Observacom, a propósito de conocer por lo menos 3 tramos de nuestra historia como país, sobre todo asociado a las últimas décadas, donde hubo un reparto discrecional de medios de comunicación. Uno que está asociado directamente a la dictadura y el periodo cercano a 1984, donde se dan muchas adjudicaciones de medios de comunicación, y después en 2 periodos de gobiernos democráticos, en particular el que llevó adelante Luis Lacalle Herrera y por otra parte el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Pero si le parece, para meternos en el primer tramo del informe, compartimos esta mirada que da Gustavo Gómez acerca de cómo se adjudican las radios. En Uruguay, ese espectro dividido en frecuencias, identificado en frecuencias, es patrimonio de todas las uruguayas y todos los uruguayos. Pero es un recurso público escaso, restringido. El Estado actúa como administrador de ese bien público. No es el propietario, como tampoco quienes tienen la posibilidad de acceder a usar esas frecuencias. En el caso de Uruguay, anteriormente, época de la dictadura y todos estos años hasta entrado ya el periodo del primer gobierno Tabaré Vázquez, las frecuencias se entregaban de manera discrecional. El uso de las frecuencias se entregaba de manera discrecional. La dictadura, antes de irse, entregó
decenas de autorizaciones. En el 94, a fines del 94 e incluso en febrero del 95, ya cuando estaba dejando el gobierno de la calle Herrera, que entregaba y pasaba su gobierno el 1 de marzo del 95 a un nuevo presidente, estaba entregando decenas de radios, muchas de ellas a gente cercana a su partido, y pasó lo mismo en el 98 con Sanguinetti, también distribuyendo hacia el final de su mandato e incluso semanas antes del cambio de gobierno, entregando frecuencias también de manera discrecional. Es 2008 aproximadamente el momento de quiebre desde el punto de vista normativo y también de la práctica política, que fue antecedido, como digo, y hay que destacarlo, por un gobierno de Jorge Valle, del Partido Colorado, que no aceptó seguir con esa lógica de entrega discrecional de frecuencias como sí los gobiernos anteriores. Bueno, como mencionaba Gustavo Gómez, hay un primer corte en esta manera de adjudicar las radios o las ondas, los permisarios, ¿no? A partir de Jorge Valle, y luego esa reestructura que también realiza el gobierno de Mujica, a partir de lo que se considera, en este caso, una primer ley que regula este tramo de adjudicación de emisoras, que se hace a través de un concurso público como es hoy por hoy, ¿no? Que se hace a través de la URSEC. Pero vamos a compartir una línea de tiempo de lo que ha pasado en particular con M24 y, si les parece, compartir esta primera imagen de la onda en Montevideo, ¿no? M24 Montevideo, que fue otorgada en el 97.9 inicialmente, como decíamos, 1995 a Tomás Barro, es decir, dentro de lo que es la administración de Julio María Sanguinetti. En el 2000 se hace una transferencia a la firma, en este caso Bonimar Sociedad Anónima, conformada por Tomás Barros y Sara Blechman, y es a partir del 2019 donde se hace una transferencia parcial del capital accionario y queda un 53% para Andrea Martínez, dirigente del Movimiento de Participación Popular, y Sara Blechman con un 47%. Y en mayo del 2024, quizás esto es lo más reciente, la transferencia se hace total a Andrea Martini, y es cuando se ha hablado públicamente en estos últimos días, bueno, la radio queda administrada por el Movimiento de Participación Popular. Pasa algo similar con la emisora en Maldonado y en particular también con Radio Claridad en Colonia, que en este caso la onda adjudicada al 90.9 originalmente en 1998 se otorga la concesión a Leticia Luongo, luego en el 2007 hay una transferencia para Ana Calachi Blechman, casi simultáneo a unos años después, ¿no?, a lo que se da con la señal en Montevideo, y atención que allá por el 2011 se transfiere Radio Claridad a una sociedad integrada por Juan Carlos Arellano, Héctor Pontet y Nicolás Viera. Nicolás Viera, el senador del Movimiento de Participación Popular, que actualmente la URSEC informa que tiene un 66,6% de las acciones, en este caso de la radio de Colonia, que está, al igual que la de Montevideo y Maldonado, en proceso de venta. Pero en este segundo tramo del informe le consultamos a Gustavo Gómez acerca de cuáles son los nombres reales. Muchas veces tanto políticos o permisarios o capitales que llegan del exterior, porque se ha hablado mucho en particular de esta venta de M24 a capitales argentinos que están hoy por hoy también detrás del Observador, por ejemplo. ¿Cuánto podemos saber acerca de los reales dueños o quienes están detrás de las ondas? Lo compartimos en este segundo tramo. La Ley 19.307, conocida en Uruguay como la Ley de Medios, regula las prestaciones de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, y ha sido objeto de varios cambios en los últimos años. Han habido prácticas empresariales engañosas que ocultan una realidad donde el que aparece como titular, sea total de la autorización o en forma parcial, por ejemplo, en acciones dentro de una sociedad anónima que es la titular de la emisora, lo hace para evitar, por ejemplo, ser identificado. Podría ser un político que recibió esto como un favor, que no quiere aparecer, y entonces aparece un familiar o
o alguien a su nombre. También el uso del testaferrismo se extendió en Uruguay a los efectos de superar la barrera de cantidad de autorizaciones que una persona o una empresa pueden tener para no superar esas barreras de concentración. Una persona no podía tener más de 3 autorizaciones en radio a su nombre. Lo que hacían es, cuando tenían más de 3 radios, ponían otra persona en la 4ª radio, en la 5ª radio. Ese es el testaferro utilizado para engañar al Estado respecto a la concentración de medios. Una persona extranjera, para poder ser adjudicatario de una onda de radio en nuestro país, tiene que haber residido en Uruguay por más de 5 años. Un mexicano llamado Ángel González compró en su momento un montón de radios que hoy forman parte del Grupo Sarandí y nunca puso ninguna de esas radios a su nombre. Puso esa radio a nombre de socios uruguayos, testaferros uruguayos, porque él no quería o no podía, en este caso, aparecer como testaferro. ¿Qué controles existen por parte de la URSEC cuando se vende una radio? Ha habido un mito respecto a que no se pueden vender las radios y las televisoras. Es más, que no se pueden heredar. Siempre ha sido legal la transferencia tanto de la autorización completa como de acciones dentro de, por ejemplo, una empresa con accionistas. La URSEC, además de hacer su propio informe, preparar análisis de los requisitos de admisibilidad, tiene que poner la información de una solicitud de transferencia en su web y convocar a través de redes a que cualquier persona, de la localidad o no, actores interesados o no, población en general, puedan presentar preguntas sobre la transferencia y hasta opinar. Bueno, por allí Gustavo Gómez haciendo referencia a cómo se otorgan hoy los medios de comunicación en torno a la concentración de los medios. Si yo mañana quisiera comprar una radio, puedo tener un límite en el área metropolitana de la concentración de hasta 5 medios radiales y 1 televisivo. Y en el interior, en el caso de que sea algunas emisoras, tanto de AM o FM, la concentración puede ser de 6 medios radiales y 1 televisivo bajo un mismo nombre. Por esto, eso que explicaba Gustavo Gómez acerca de colocar también algunos otros nombres para, en definitiva, camuflar un poco quién está detrás de los medios. Para cerrar y brevemente, vamos a hacer un repaso de cómo están conformados los principales grupos radiales y esto de la peligrosidad también de la concentración de medios, porque si arrancamos, por ejemplo, por el Grupo Sarandí, un poco lo que explicaba recién Gómez acerca de Hablavisión y la propiedad de Ángel González con un socio local, Fernando Coelho. Bueno, vemos por allí el listado, ¿no?, que arranca desde Radio Sarandí, Sport, FM Total, Emisora del Plata, Futura y Like en Montevideo y luego las emisoras en el interior del país. Pasamos al Grupo Zorrilla, que en este caso está dirigido y sus propietarios son Carlos Freiklin y Agustín Nospich, que está encabezado por, como dice el Grupo Zorrilla, la Casa Zorrilla, con Radio Carve principalmente y Deportiva, pero luego las últimas adquisiciones que ha tenido también este grupo, el caso de Monte Carlo, la más reciente de Radio Oriental y las FM de Radio Cero. Por otra parte, si pasamos a otro de los grupos principales radiales de nuestro país o multimedio, es el Grupo Magnolio, que también a principio del 2020 se habló mucho, propiedad de Francisco de Posada en mayoría, junto a Jorge Peñarúa e Iñaki Abadí, que concentran estos medios, en particular FM del Sol, Espectador, todo lo que llevó al cambio de Espectador Deporte también en la temporada pasada, Azul, Radio Disney, Búsqueda y Galería. Y por último, esta conformación del Grupo Observador, por allí le colocamos ese nombre, que además de lo que ha sido, en este caso, la compra del Observador, allí vemos una nómina de propietarios, que es lo que por ahí se conoce, o por lo menos lo que nos proporcionaba también Gustavo Gómez acerca de este tema, porque todavía no es público, ¿no?, pero se habla de que
estén vinculados a este negocio capitales argentinos, incluso algunos vinculados a la política, como el ex canciller argentino Huertey y también el ex diputado de Macri, Garretón. Y lo que sumaría, en el caso de concretarse la venta, porque todavía, insisto, esta información no es pública, además de El Observador, los medios de M24 que venimos conversando en la jornada de hoy. Pero bueno, para tener por lo menos un repaso de lo que es el mapa de los medios de comunicación y lo peligroso que puede resultar también la concentración en pocas manos. La Oficina Nacional de Servicio Civil celebró los 15 años del Observatorio de Gestión Humana del Estado, que se dedica a analizar la plantilla estatal. Sí, actualmente hay 274.000 personas con vínculos laborales con el Estado y la oficina apunta a cumplir con la cuota para personas con discapacidad, afrodescendientes, trans y también víctimas de delitos violentos. Donde hay más vínculos con el Estado es en la educación, o sea, los docentes es lo que más hay, y luego en la salud, la seguridad, o sea, en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa. Y los gobiernos departamentales también tienen, en su totalidad, suman bastantes vínculos también. Aproximadamente el 55% de los vínculos con el Estado son mujeres, aunque la cifra no se ve reflejada en los cargos de conducción. De eso surge de otros informes que se han hecho sobre brecha de género, los cargos de conducción, las mujeres, si bien son el 55% de los vínculos, acceden en mucho menor medida a los cargos de conducción y cuanto más alto el cargo, menos acceden las mujeres. En cuanto a la inclusión, actualmente el Estado no cumple con la conocida como ley de cuotas. No, este es otro de los desafíos que tiene Uruguay, ¿no? El cumplir con las cuotas afirmativas, tanto de afrodescendientes como de personas con discapacidad, trans y víctimas de delitos violentos. No se ha logrado aún llegar, digamos, apenas a la mitad en algunos casos. 72% de las personas que tienen vínculos laborales con el Estado se desempeñan en lo que podríamos definir como áreas estratégicas, esto es educación, salud, seguridad, gobiernos departamentales. Esto lo aportan los datos justamente que surgen del Observatorio de la Gestión Humana Estatal. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reveló que según la Universidad de Oxford, Uruguay tiene la administración pública de mejor calidad en América Latina y se ubica en el lugar 20 a nivel internacional. Estos 15 años ha sido un fortalecimiento de las capacidades del Estado que tiene que competir en el mercado por los recursos humanos, porque ese también es parte de la necesidad de contar con información de calidad y lo que brinda el observatorio con respecto a los vínculos con el Estado, que tiene que ver en cómo planificamos las necesidades de recursos humanos que tiene el Estado uruguayo para hacer frente a las demandas que no son otras que sostener las políticas públicas de este país. Porque en definitiva el Estado, que en Uruguay es muy importante, se sostiene en los hombros de hombres y mujeres, que son los funcionarios públicos de este país, que son los que en definitiva sostienen, más allá de los gobiernos que nos toca por changa ocupar algunas tareas de particular confianza, lo que sostiene la institucionalidad, la memoria institucional y el conjunto de las políticas son los funcionarios públicos. Ahora vi que en el informe, y siempre es bueno porque está en discusión, yo tenía la idea de felicitar a los 300.000 funcionarios públicos que tenemos, pero en realidad, ya ustedes me acaban de informar aquí, que lo que tenemos son 314 vínculos con el Estado y 200 y pico de personas que están sosteniendo el Estado. Que de alguna manera, además, yo creo que hay que reivindicarlo, vale recordar, el 72% de la mayoría de esos funcionarios públicos trabaja en áreas esenciales para el Estado, como es la educación, la salud, la seguridad y los gobiernos departamentales, donde se concentra el mayor número de funcionarios públicos. Son elementos esenciales y necesitan y requieren el trabajo humano intensivo. Y creo que en debates muchas veces que se dan en el país también es bueno decirlo, no solo reconocer a nuestros funcionarios públicos, sino decir que nosotros tenemos, según la Universidad de Oxford, tenemos la administración pública de mejor calidad de América Latina. Y estamos en el nivel 20 del índice internacional de calidad de administración pública.
Y la inseguridad volvió a posicionarse como el primer problema del país, según la última encuesta de Equipos Consultores. Así lo reflejó el 49% de las respuestas, lo que a su vez da cuenta de que ese asunto desplazó a problemáticas como el desempleo y la economía. Sí, a su vez otra encuesta, en este caso de Opción, establece que hubo una leve mejora en la aprobación del gobierno, aunque persiste un saldo negativo. Y también dice ese sondeo que la gestión en materia puntualmente de seguridad genera un 60% de desaprobación. Las mediciones de ambas empresas coinciden en que la inseguridad se consolidó como uno de los principales focos de preocupación y como el área de gestión con peor evaluación ciudadana. En el caso de Equipos, la inseguridad subió de 44% a 49% respecto a agosto y recuperó niveles previos a la campaña de 2024. El aumento es influido por hechos recientes como el atentado contra la fiscal de corte, Mónica Ferrero, y la continuidad de homicidios. La preocupación sigue siendo más alta en Montevideo, mientras que en el interior adquieren mayor importancia el desempleo y crecientemente el consumo de drogas. Equipos también destaca que la problemática del consumo de sustancias avanzó de forma inusual en segundo lugar de preocupación, ubicándose en el quinto lugar del ranking cuando se suman ambas respuestas. La encuesta de Opción, por su parte, se concentra en la evaluación del desempeño gubernamental y muestra un escenario de leves movimientos, pero sin modificaciones estructurales. La aprobación del gobierno de Yamandu Orsi llega al 28%, 2 puntos más que en la medición anterior, mientras que la desaprobación se ubica en 30% y la mayoría relativa permanece en una zona neutra que ronda el 39%. La imagen personal del presidente es mejor que la del Poder Ejecutivo. Orsi tiene 34% de opinión positiva y el mismo nivel de desaprobación que la gestión. Opción detecta un deterioro marcado en la valoración económica, donde la desaprobación saltó de 19% a 35%, mientras que la aprobación se mantuvo estable en 27%. La seguridad vuelve a ser el punto más crítico, solo 16% aprueba la gestión y 60% la rechaza, con una brecha de 44 puntos que se amplió respecto al relevamiento anterior. Equipos registra la percepción ciudadana sobre problemas del país, mientras que Opción evalúa directamente la gestión del gobierno, aunque ambas concluyen que la seguridad domina la agencia pública y condiciona de manera determinante la evaluación del gobierno. Ahora cambiamos de asunto. Educación, atención, porque la Dirección General de Educación Técnico Profesional, o sea, la ex UTU, anunció que entre el 1 y el 7 de diciembre se van a realizar las preinscripciones para todos los cursos de educación terciaria, justamente de esa rama, lo que antes era UTU, de estudiantes que en este momento están cursando el último año de la educación media superior. Y entre el 8 y el 14 de diciembre se podrán inscribir estudiantes de otras instituciones públicas y privadas con interés en acceder a alguna de las nuevas opciones educativas que ofrece este organismo. Tenemos a nivel país cada centro educativo de UTU qué propuesta educativa va a tener. Ese es el primer paso que damos a nivel institucional, y después tenemos dos fases del proceso de inscripción. Una primera que inicia ahora el 1 de diciembre, que tiene que ver con la preinscripción para todos los cursos de educación terciaria, tecnicaturas, formaciones iniciales terciarias, tecnólogos. Todas las propuestas terciarias de UTU empiezan una preinscripción que es a través de un formulario virtual, que tienen varias fases para su inscripción, y bueno, y después ya sobre mediados de diciembre empezamos con las inscripciones de todos los demás niveles educativos, de educación media básica y educación media superior, los bachilleratos, que empiezan con una agenda web, que en los próximos días va a estar en la página ya disponible la agenda, y a partir de ahí se inscriben en los centros educativos. Esto de la preinscripción en terciario es una innovación que hacemos para poder tener toda la oferta educativa terciaria de UTU disponible y que la ciudadanía pueda ingresar, visualizar, ver dónde está cada oferta y poder preinscribirse allí.
Sí, estamos ahora para el año 2026 lanzando algunas nuevas carreras, una que tiene que ver con un tecnólogo en tecnologías asistivas, que es en convenio con MIDES, que se va a realizar acá en Montevideo, y también tenemos algunas propuestas, por ejemplo, el tecnólogo en cadena de suministros también, que lo estamos trabajando con acuerdo con Sonamérica. Son innovaciones que se suman a las más de 80 carreras que nosotros ya brindamos en el área innovadoras de la institución. Por ejemplo, nosotros queremos fortalecer 5 áreas, que son el área de la biotecnología, las nuevas tecnologías de la información. Ahí también estamos trabajando en una propuesta de videojuegos que prontamente va a estar disponible. También todo lo que tiene que ver en la parte de medio ambiente y control ambiental. Bueno, otro asunto. La selección uruguaya de fútbol femenina jugará a las 20 horas ante Paraguay en el Estadio La Huerta de Asunción. Será la tercera fecha de la Liga de Naciones Conmebol en busca de un lugar de clasificación al Mundial Femenino del año 2027 que se va a jugar en Brasil. El 11 titular de Ariel Longo será con Agustina Sánchez en el arco, Laura Felipe, Yanel Correa, Stephanie Tregarten y Stephanie Lacoste en la defensa, y Pilar González, Pamela González y Juliana Viera en el medio campo. Además, en la ofensiva van a estar Alaídes Paz, Belén Aquino y Wendy Carballo. Dentro de las convocadas por Longo, la sorpresa es Agustina Gómez, jugadora de Liverpool y segunda goleadora del campeonato local, que por primera vez vestirá de celeste. Además, volverán Ximena Velasco y Valentina Morales, jugadoras que se desempeñan en la Primera División de España. Por último, Esperanza Pizarro, que milita en el Deportivo La Coruña, no estará a disposición por molestias físicas. Hablaremos ahora de una actividad nocturna infantil con pretensiones científicas en el difuso límite de Malvin con Punta Gorda. Nos cuenta más Mariana Abreu, que anda por ahí. Adelante, Mari. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, lo explicaste perfecto. Acá estamos en el Molino de Pérez en una actividad organizada en el marco del Día de los Derechos de las Infancias por la Facultad de Ciencias y también por el Instituto Clemente Estable. Vamos a hablar con uno de los investigadores, Luis Orlando, para que nos cuente un poquito más sobre esta actividad que está a punto de comenzar. Estamos esperando que baje el sol. ¿De qué se trata, Luis? Bueno, la idea del día de hoy es hacer una biobúsqueda, como le decimos, es invitar a niños y niñas a salir a explorar un espacio natural dentro de la ciudad, como es este parque, durante un momento inusual que es la noche. Entonces vienen todos equipados con sus linternas y hacemos una recorrida explorando y buscando animales. La idea es que vamos a ir registrando lo que encontremos y al finalizar vamos a hacer una recopilación y un audiovisual y vamos a cerrar acá. Es la segunda vez que me contabas recién que realizan este tipo de actividad. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos niños y niñas se anotaron para este evento en particular? Bueno, al igual que el año pasado, el cupo es más o menos de 40 niños. Siempre alguno cancela a último momento o no puede venir, pero por las dimensiones del espacio y por los medios con los que contamos, 40 niños es el máximo que ponemos y en general se llena bastante rápido. ¿Qué tipos de animales pequeños se van a estar buscando? ¿Se pueden encontrar en la noche en este tipo de geografía? Bueno, en general insectos, arañas, los anfibios suelen ser como el deleite de los más pequeños porque son rápidos, son grandes, no resultan amenazadores, pero bueno, siempre hay alguna sorpresa también y eso creo que es lo interesante. Muchas gracias, Luis. Y tenemos acá dos bioexploradores pronto, ya con las linternas. ¿Cómo andan? ¿Cómo se llaman? Bien, me llamo Francisco. Y yo también estoy bien y me llamo Federico. Bueno, ¿qué piensan encontrar aquí en el Molino de Pérez? Y yo pensaría encontrar arañas, cosas que salgan de noche, escorpiones, cosas así por el estilo. Sabés mucho de animales, me contabas. Por ejemplo, lo que hace la mantis, esa araña tan tenebrosa. ¿Qué hace? Araña. Ah, bueno, muchas gracias por explicarme. ¿Viste? A veces los adultos sabemos menos que los niños. Cuando se aparea, la hembra se come al macho. Y después la hembra pone los huevos y se muere a la semana. Tenebroso, ¿no? Un poco. ¿Y tú con qué te planeas encontrar aquí? No sé, hormigas, arañas, escorpiones, mantis.
¿Suelen buscar, jugar con los insectos, con los bichos? ¿Lo hacen habitualmente? ¿Juegan con los insectos? No sé. Venís a probar hoy, a ver qué pasa. Está bien. Bueno, suerte entonces, que encuentren muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, volvemos con ustedes desde aquí, desde el Molino de Pérez. Bueno, tenemos que pasar a otro tema, pero es increíble lo que saben esos chiquilines, ¿no? Sí, y la claro. valentía. Yo no quiero encontrarme con algo. Y la seguridad para hablar cortito y al pie. Bueno, ahora de una noche científica a una vinculada a los espectáculos, Sí, o a un gran espectáculo, porque digamos. la artista colombiana Shakira se presentará en el Estadio Centenario los días 3 y 4 de diciembre. Martín Toledo es el jefe técnico de la productora que está a cargo del show y habló con MBD Noticias acerca de los requerimientos técnicos de un espectáculo de esa magnitud. Este show es el que con más peso ha llegado a Uruguay, además de que bueno, tenemos la particularidad de que son 2 días de show y los 2 días agotados. En el escenario se necesitó hacer cimientos por debajo para el peso que va a soportar. O sea que todo esto estoy hablando que empezamos a trabajar hace más de un mes en el estadio con obras, haciendo cimientos de 4 metros de profundidad, ya que el total del show pesa 300 toneladas. Shakira tiene solamente un formato de show, el show A, es el que ha girado por todo el mundo y es el que llega a Uruguay también. En realidad la productora está trabajando hace más de un año con esto, con todos los requisitos que piden para que eso suceda, incluso requisitos de logística fuera del estadio, como la llegada de 46 camiones semirremolques en un solo momento que van a llegar todos juntos a armar el escenario y después para irse. Es todo un desafío, mucha gente implicada en esto, mucha gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil incluso, eso generó también una movida muy grande en la misma ciudad, ¿no? De hoteles, transporte, gente preparando comidas. Es algo mucho más grande de lo que se ve a simple vista, que es el escenario, ¿no? Sino que es mucha gente trabajando desde hace mucho tiempo para esto. Uruguay ha avanzado muchísimo, nosotros como capital humano hemos avanzado muchísimo y de repente en técnica sí hemos avanzado, no podemos estar al tope de línea a nivel mundial, aún no, pero sí se valora mucho la calidad humana y técnica que hay acá, como para que este tipo de giras lleguen tranquilos, ¿no? A trabajar, como que esté todo pronto, lo cual es fundamental para ellos. No viene nadie antes a chequear, sino que confían que cuando lleguen está todo como lo precisan. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. La realización de este show repercutirá en la actividad de un centro educativo, asunto que desarrolla a continuación desde el móvil, ahora cambiando de tema, Martín Duarte. Gracias, Martín. Estamos aquí en el Estadio Centenario, sobre la tribuna olímpica, y a mi espalda esa pequeña ventanita y puerta de la escuela número 100, que para muchos pasa desapercibida a diaria, porque de hecho tienen que hacer un vallado aquí en la zona de la explanada de la tribuna olímpica para que los 200 gurises y gurisas que vienen a estudiar en esta escuela de tiempo completo tengan su recreo prácticamente aquí, en las afueras del estadio, a veces también ingresando a lo que es el predio de la tribuna. Pero bueno, se ha puesto en foco porque a raíz del recital de Shakira el próximo 3 y 4 de diciembre van a tener clases virtuales. De eso ya estaremos hablando en algunos minutos, porque nos pareció interesante conocer un poco de esta historia de la escuela que se inaugura apenas 11 años después de la inauguración del estadio, es decir, en 1941 comienza a funcionar aquí
en la tribuna olímpica. Y hoy hablábamos de medio de comunicación. Bueno, Héctor Figoli, que es el nombre que lleva la escuela, comunicador radial, conocido como Pirulo, inició una campaña en Radio Sport llamada la campaña del Vintém, y a raíz de esa campaña radial es que se logra crear y fundar esta escuela aquí en el recinto del Estadio Centenario. Justamente con la Comisión de Padres hablamos en la jornada de hoy, los vinimos a visitar para conocer, en primer lugar, algo de su historia, de la historia de esta escuela, y por otro lado la preocupación que existe cuando se les comunicó que en algunos años, está confirmada que en el 2026 seguirá funcionando aquí, pero bueno, a raíz de las obras pensadas para el 2030, el Mundial de 2030, bueno, se deba mudar de este sitio. Llegamos a saber, por ejemplo, que la escuela se funda acá en el estadio en 1941, o sea que tiene apenas 10 años más que el estadio, no es una escuela reciente, como creíamos muchos. Y Héctor Figoli, que era un periodista, juntó fondos con sus escuchas y amigos y con él mismo para en ese momento poder fundar la escuela, llevarla adelante y que se situara acá en el Estadio Centenario. La verdad que esa parte está bueno siempre conocer nuestra historia como pueblo y en este caso la historia de la escuela. Todo el mundo sabe del Mundial 2030 que una parte se va a jugar en Uruguay y eso llevó a que, la FIFA exigiera obras en el estadio con el modelo FIFA. Hubo un anteproyecto que se presentó en la AUF, que no es el que se va a llevar a cabo, sino es un anteproyecto que está en la página de la AUF, que cualquiera puede entrar, buscarlo y ver, y ahí va a encontrar que hablan de todo lo que se requiere para el Mundial, pero en ningún momento hablan de la escuela. En ese proyecto no se habla de la escuela, las autoridades de la AUF no hablan de la escuela, el gobierno no habla de la escuela. Se había dicho en un principio que en el 2026, que este año ya nos teníamos que ir, eso se echó para atrás. Ahora nos dicen que todo el 2026, lo dice CAFO, la escuela va a permanecer acá. No hay obras porque tampoco apareció nadie que ponga la plata para la obra del estadio. Nosotros lo que queremos es saber si van a haber obras, cuándo, en qué momento y qué va a pasar con la escuela en ese momento, a dónde nos van a mandar. En prensa nadie habla de la escuela, sino de lo que va a ser el Mundial, los réditos que le va a dejar al país, a la ciudad, pero en ningún momento nadie se preocupa por la educación pública ni por esta escuela en particular. Entonces queremos que todas esas autoridades que están metidas en el tema nos reciban y nos respondan claramente qué va a pasar con esta escuela. Bueno, los padres nos manifestaban que han intentado reuniones con incluso Ignacio Alonso de la AUF, con las propias autoridades de la educación para conocer, cuál va a ser el futuro. En particular les aseguraron que en el 2026 va a estar funcionando acá, pero qué va a pasar a raíz de las obras. Otra particularidad que tiene es el entorno. Me imagino que para los gurises y gurisas el hecho de estar en un estadio de fútbol genera por ahí, por un lado, esa magia que tiene tener clases en el Estadio Centenario, pero también las complicaciones, no solamente los días de partido, sino también los días de recitales. Y bueno, fue lo que ocurrió, lo que va a ocurrir la próxima semana a raíz del recital de Shakira. Ya va cambiando la fisonomía de la zona con mucho vallado, va a haber mucha concentración de personas y también colas desde horas muy tempranas los próximos días de recitales 3 y 4 de diciembre. Eso llevó a que la productora se comunicara con la ANEP y le solicitara justamente evitar que hubiera clases presenciales esos días. Esto llevó a que desde la ANEP y desde primaria se autorizara en particular estas 2 jornadas a tener clases virtuales, con las complejidades que puede traer también para la familia el hecho de esos 2 días. Conversamos también de este tema con los padres que nos marcaron las particularidades y también la problemática edilicia que tiene el edificio en el día de hoy. Nos llegaron a señalar que la tribuna olímpica, incluso por la conexión que tiene con los baños, ha llegado a filtrar agua y hasta orina de los baños de la tribuna olímpica, que genera complejidades, ni que hablar para brindar las clases con normalidad. Nosotros entendemos que no puede ser la primera vía de escape la virtualidad. Está bien que es un negocio, que es redondo, pero la virtualidad pueden hacer paseos, granjas, pero no le podemos ofrecer esta inestabilidad a los niños en los centros educativos. Hemos tenido antecedentes de tener que retirar a nuestros hijos por partidos grandes o por recitales. Cierran la escuela y no se hacen visita a la granja, por ejemplo, que también las hacemos generalmente, ¿se entiende? O se cierra la escuela o virtualidad.
y no una visita a una granja, por ejemplo. Tenemos condiciones edilicias también nefastas. Cuando hay partidos grandes se llueve orina de los techos. Esto nos cayó muy de sorpresa, la verdad. Hay una comisión que Primaria creó, no nos llamó, no nos avisó para ver qué podíamos hacer. Y bueno, CAFO tiene acá también que ver con los arreglos, con todo. O sea que hay dos instituciones que están muy involucradas, que hemos negociado, hemos dialogado con ellos mucho tiempo. Y la familia está bastante preocupada, porque esto trastoca toda la dinámica familiar, recoger las viandas lejos, traer a los chiquillos o no traerlos, llevarlos, dejarlos con quién. Entonces hay toda una dinámica que la verdad que preocupa. Está bien que sea un negocio, ¿no? Que las autoridades vean un negocio acá y que piensen, como dice, nosotros defendemos a Shakira, ¿no? Defendemos al artista también, ¿no? Shakira dice que cambiar un Twingo por una Ferrari, por ejemplo, creo que las autoridades ven en este negocio una Ferrari, pero no están defendiendo el Twingo que nosotros entendemos que es la educación pública. Les contamos que el stand de Uruguay en la Expo Osaka 2025 recibió más de 3.800.000 visitas y permitió generar más de 200 contactos comerciales con 42 países, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Habló el canciller Mario Lubetkin, que dijo que esto reforzó justamente la estrategia de inserción de Uruguay en Japón y Asia-Pacífico, en esas zonas, digamos, y que consolidó la imagen del país en un escenario internacional que considera clave. Durante los 6 meses de la feria, Uruguay mantuvo un flujo constante de visitantes con un promedio diario superior a las 20.000 personas, además de la cobertura de más de 25 medios internacionales. El canciller Mario Lubetkin resaltó la importancia de la participación conjunta de autoridades y empresarios y definió el trabajo desarrollado como un modelo Osaka, un aprendizaje que serviría como referencia para futuros eventos globales. Por otra parte, el comisario general del pabellón Benjamín Liberov indicó que la presencia uruguaya no solo apuntó a inversiones y promoción de productos, sino también a profundizar la cooperación bilateral con Japón. Planteó además la necesidad de fortalecer la generación de contenidos y de incentivar una participación más activa del sector privado en próximas instancias. La delegación también valoró la difusión cultural lograda con más de 600 proyecciones y funciones audiovisuales frente a 60.000 espectadores y la distribución de material promocional. Autoridades de turismo, ganadería y Uruguay 21 participaron del balance realizado en la Cancillería, donde destacaron que la experiencia en Osaka reforzó la visibilidad de Uruguay en uno de los mercados más estratégicos del mundo. Bien, retomamos la información internacional contándoles que son varias las cosas que esperan al nuevo presidente de Honduras que se va a definir el próximo domingo. Violencia política, violencia criminal, un 60% de pobres dentro de la población y mucha corrupción es el escenario de uno de los países más castigados del continente que irá a las elecciones el próximo domingo, donde 6 millones de personas están habilitadas para votar y hay 3 candidatos que pueden llegar a la presidencia. La oficialista Richie Moncada del Partido Libertad y Refundación, que gobierna actualmente a través de Xiomara Castro. También estarán Salvador Nasralla, que va por su 4ª elección para tratar de llegar a la presidencia, y Nasri Asfura, de extrema derecha y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas elecciones se han visto marcadas por denuncias de fraude desde hace ya más de un mes, que tiene además la injerencia de los militares, lo cual ha generado muchísima preocupación en los organismos internacionales, en la OEA, en un país que tiene antecedentes muy graves sobre este tipo de episodios. Sin embargo, las consultoras no han sido unánimes en cuanto a quién podría ganar esta elección, que va a estar de 5 en 3 candidatos, que son los que acabo de nombrar, y habrá que aguardar entonces cómo se producen esas elecciones, cómo se va a dar el desarrollo posterior, que es lo que genera mucha incertidumbre por parte de los organismos de control electoral que han llegado desde distintas partes del mundo. De todas maneras, seguramente se verá si se sigue la senda de Xiomara Castro o hay un cambio de signo político en Honduras. El sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, saldrá entre la oficialista Richie Moncada del Partido Libertad y Refundación Libre, quien defiende la bandera de un socialismo democrático, y los candidatos conservadores Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Asfura del Partido Nacional.
Nasrallah busca por cuarta vez consecutiva llegar al poder, mientras que Asfura, que esta semana recibió el apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump para evitar el avance comunista, va por el segundo intento, con un partido nacional que se desgastó durante 12 años consecutivos en el Ejecutivo, marcados por denuncias de corrupción y narcotráfico. Las marcadas diferencias entre los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, que representan a los principales partidos en la contienda, alteraron el cronograma electoral y retrasaron la contratación de la empresa de transporte para la distribución del material en los 18 departamentos del país, lo que finalmente comenzó el pasado día 20, rebajando el ambiente de incertidumbre surgido desde que se inició la campaña el 1 de septiembre. Por primera vez en la frágil democracia de Honduras, la izquierda, que ganó con Xiomara Castro sus primeras elecciones hace 4 años, busca un segundo periodo frente a 2 tradicionales y conservadores partidos que alternaron la presidencia durante un siglo, al tiempo que los líderes de los 3 partidos mayoritarios, Liberal, Libre y Nacional, se han acusado mutuamente de fraude. Aunque hay 5 candidatos en la contienda por la presidencia, las encuestas de opinión pública coinciden en que solo 3 tienen posibilidades reales de ganar, aunque no hay un favorito claro, ya que cada empresa encuestadora ofrece una perspectiva distinta del escenario electoral. La Corte Suprema de Perú condenó a 11 años y 5 meses de prisión al expresidente Pedro Castillo por el intento de dar un golpe de Estado, aunque la Fiscalía pedía 34, más no se encontraron razones por parte de la justicia para atribuirle ese delito porque no se llegó a concretar ese golpe de Estado. La misma pena recae sobre la primera ministra Betsy Chávez, que recordemos está asilada en la Embajada de México a la espera de un salvoconducto que no llega y que incluso ha generado ciertas expectativas de que el gobierno peruano pueda realizar una incursión dentro de la Embajada mexicana, lo cual sería una cuestión bastante grave, como ya ha ocurrido en Ecuador. De todas maneras, de esta forma quedaría saldada la situación con la justicia de un candidato bastante atípico que llegó a la presidencia del Perú justamente por fuera de las élites y quienes manejan desde hace muchos años la política peruana. En el caso del acusado José Pedro Castillo Terrones, se tienen en consideración las circunstancias previstas en los artículos 45 y 46 del Código Penal en lo pertinente. La Corte Suprema peruana consideró a Pedro Castillo coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión y lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días, una sentencia menor a la que pedía la Fiscalía. El Ministerio Público había reclamado 34 años de prisión para Castillo si se lo sentenciaba por rebelión y de 19 años si era culpable de conspiración, pero los jueces del máximo tribunal consideraron que el delito de rebelión no aplicaba porque el expresidente nunca llegó a concretar su intento de golpe de Estado y atenuó la condena por conspiración, al tener en cuenta que no tiene antecedentes. De esta manera, el exmandatario de 56 años continuará en el centro penitenciario de Barbadillo junto a otros 3 expresidentes condenados por casos de corrupción, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Al igual que Castillo, la Corte Suprema impuso la misma pena de 11 años de cárcel para la ex primera ministra Betsy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima esperando un salvoconducto, situación que ha tensado las relaciones entre México y Perú, luego que los jueces del máximo tribunal emitieran por ese motivo una nueva orden de búsqueda y captura. Pedro Castillo irrumpió de manera sorpresiva en la política peruana al convertirse contra todo pronóstico en el presidente del país tras imponerse en las elecciones del 2021, que siendo maestro de escuela rural y sindicalista, fue el primer mandatario sin lazos con las élites y representó una esperanza para regiones del país que se sentían excluidas por la política tradicional. Bueno, y volvemos a nuestro país para repasar además el pronóstico del tiempo, sobre todo en esta zona sur del país. Vamos a ver qué fin de semana nos espera. Se despliega justamente lo que prevé Inumet para las próximas 48 horas. Empiezo compartiendo el pronóstico para mañana, sábado 29 de noviembre, penúltimo día del mes. Para Montevideo y área metropolitana, dice Inumet que por la mañana el cielo estará nuboso y por la tarde y la noche nuboso y cubierto, atención, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 15 grados, máxima 21.
Y el domingo 30, sí, el último día de noviembre, en la mañana estará nuboso con periodos de cubierto y probables precipitaciones y en la tarde-noche cubierto con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 15. Hubo gestos en este estudio mientras íbamos dando las buenas nuevas, por decirlo de alguna forma, aunque no aplica en realidad para el fin de semana, que tendrá entonces lluvias en Montevideo, por lo menos de a ratos, ¿no? Otro fin de semana con lluvias. Otro bueno, más, se ha vuelto regla, efectivamente. Les contamos que la información el fin de semana estará en TV Ciudad, pero antes, cerrando la semana, viene ahora una nueva edición de Lado B y a su término reaparecerá MBD Noticias en formato En Síntesis. Y durante el fin de semana la información será a través de las redes sociales y el domingo el reencuentro con MBD Noticias a las 19 horas. Estaremos otra vez el lunes por aquí con Natalia, así que hasta ese momento. Que pasen bien. Chao.